decíamos que esta secuencia didáctica es como un recorrido, un camino a través del cual yo voy a ir desarrollando una enseñanza, pero que esta enseñanza o esta modalidad nos va a ayudar a que las personas del grupo se involucren, ¿sí? Que ya no les vamos a llamar asistentes, les vamos a llamar participantes, porque todos van a aportar. Lo que yo traigo preparado a mi grupo va a ser tan válido como lo que los demás van a aportar en el grupo. Entonces, bajo esa visión y bajo a eso es lo que estamos caminando este año de discipular, de hacer amigos, de estar cerca, de intimar, es que se estableció, se definió esta metodología. Porque consideramos que es importante, cuando uno va a un grupo, uno puede ir al trabajo 30 años, uno puede ir a un colegio 10 años, pero si uno no hace amigos, no pasa nada. Si uno no se acerca, la Biblia dice, hay que hacerse amigo, o sea que parte de mí, que yo facilite una comunicación, que yo facilite el vínculo. Y eso es lo que queremos con los grupos. Bien, entonces, tenemos que la secuencia didáctica tenía varios componentes. Ojo que esto no es una estructura rígida que tiene que ser punto 1, 5 minutos, punto 2, 2 minutos, no. Esta secuencia didáctica tiene unos componentes que van a llevar un hilo conductor en donde las personas, los participantes del grupo van a comenzar a aprender desde el momento en que yo llego y llevo algo preparado. Y lo voy a ir afianzando hasta que yo cierre y aterrice la temática. Que la temática es la predicación que se va a dar el día domingo. Bien, la secuencia didáctica vimos que tiene muchos beneficios, le logra la participación creativa en sus participantes, se pueden recoger las experiencias de las personas. Decíamos ese día que, bueno, a veces nos queda como ese imaginario, esa inquietud de están aprendiendo, si me están entendiendo, cómo sé que se están apropiando de esto. Y cuando las personas hablan, participan, ojo que esto no es hacer preguntas ni debatir, ese día también se aclaró esto. Porque en la tertulia no se debate ni se refuta, en la tertulia se comparten experiencias, se comparten aportes, se dice, yo creo, yo pienso, a mí me parece, esto a mí me enseña. Esos son los aportes que se hacen. Pero el líder va recogiendo esa información. Wow, está aprendiendo, lo está entendiendo, lo está asimilando. O aún más, las personas van a tener esa apertura para decir, yo lo viví, a mí me sucedió, es que yo ejercité esta actitud en mi vida. Yo esta área la mejoré por la oración a mí me sirvió en esto y en esto. Y vamos a ser mucho más puntuales y aterrizado el aprendizaje. Y no nos vamos a quedar en el texto, en la explicación, en la exposición, sin saber cómo la semilla está dando un fruto en los corazones de la gente. Ese es el objetivo de la secuencia didáctica. Entonces veamos rápidamente los pasos. Empezamos con una dinámica de impacto. Aclaramos que la dinámica de impacto no es un rompehielo, no es la introducción, bueno, hoy vengo a hablarles de no es el saludo, no es lo primero que hago en el grupo, porque esto es diferente a la agenda del grupo. El grupo tiene su agenda y tiene su tiempo, que es la bienvenida o el saludo, un tiempo de alabanza. La dinámica de impacto es la forma como yo introduzco el tema de una manera creativa en el grupo, en el grupo de participantes. Por ejemplo, podemos empezar, o esa dinámica de grupo puede ser una noticia en la semana. Decíamos que podía ser un video, por ejemplo, ¿cuál fue la dinámica de impacto que utilizó el pastor Helio este domingo en su enseñanza? El video de la semilla del árbol, ¿cierto? Él ya nos lo dio facilito todo. Y un video mientras él estaba introduciéndonos en el tema. Entonces, en esa dinámica de impacto, el propósito es capturar a la gente. Yo no voy a llegar y voy a decir, bueno, abran su Biblia, vamos a ir a Mateo 6. No. La gente no tiene ni idea de lo que se va a hablar. Bueno, a menos que las personas ya hayan venido al culto del domingo. Pero la gente no sabe con lo que yo me voy a presentar. Yo voy a introducirlos con una dinámica completamente distinta que rompa el esquema del grupo, que los lleve a reflexionar y que me los mantenga aterrizados e interesados en el tema que se va a compartir. Entonces las opciones, vuelvo y repito, son varias. Una noticia, una anécdota personal, una película que haya sido muy sonada y que de pronto todos hayan visto en la semana, una canción, no una canción para alabar, una canción para reflexionar y pensar en su contenido. Un testimonio, una vivencia, un texto, un artículo o un video, como en este caso lo vimos. Aquí se abre el espacio para opinar sobre lo que usted lleva. ¿Ok? Luego de la dinámica de impacto, ayúdame por favor a ir
con las diapositivas, pasamos al tiempo de reflexión. Este tiempo de reflexión, decíamos que vamos a provocar, a invitar a los participantes a que piensen sobre eso que les acabo de presentar, sobre ese artículo, sobre ese tema, y ahorita vamos a hacer el ejercicio, sobre lo que yo acabo de presentarles. Recuerden que la dinámica de impacto debe ser algo así, inmediato. Eso no puede reemplazar la enseñanza. Pero tampoco quiere decir que no están aprendiendo. ¿Sí? Tenemos que quitarnos ese esquema de que cuando abro el libro es cuando voy a empezar a enseñar. No. Desde que usted llevó el video, desde que usted llevó la canción, ya usted está transmitiendo algo. Ya usted está produciendo un aprendizaje. Ya usted está llevando a la gente a pensar sobre ellos. En la dinámica de impacto, en la reflexión, yo lo llevo a pensar en lo que les acabo de presentar. Todavía no estoy hablando del tema. Por ejemplo, en el tema del crecimiento espiritual. Los voy a poner a reflexionar sobre la semilla, sobre el árbol, sobre lo que vieron en el video, no sobre su crecimiento espiritual todavía. Todo va llevando un hilo conductor, ¿cierto? Bien, también dijimos que el tercer componente, que se llama el aprendizaje en acción, aquí es donde empezamos a tertuliar con la gente. Aquí es donde ya vamos ahí sí, bueno, vamos a ver qué nos dice la palabra sobre este tema de crecer. Ya hablamos de crecer, de la planta, de todo lo que tiene que vivir la planta, la semilla, ¿Cómo comenzamos a hablar del crecimiento a partir del video? Pero no hemos hablado del crecimiento espiritual. Solo cuando hablo del texto y cuando comienzo a presentarles el tema como tal, es cuando comenzamos a hablar, a compartir sobre el tema, la esencia de la enseñanza. Que en este caso el domingo fue el crecimiento espiritual, ¿cierto? Aquí se da a conocer el sustento bíblico. Aquí se generan interrogantes que promuevan a los participantes para que vayan reflexionando. Dijimos que iban a haber ¿cuántas preguntas? Muy bien, 4 preguntas orientadoras. Ahora, usted dirá, pero en la tertulia no se hace pregunta, en la tertulia se lee el texto o una obra literaria y todo el mundo comienza a opinar. Pero las 4 preguntas es para orientar y que no perdamos el norte de lo que queremos conocer y de lo que queremos estudiar en ese momento. Porque, también lo decía en ese día, la gente para hablar y para despegarse un poco y comenzar, es que la Biblia dice, y es que la Biblia dice, y en Salmos y en Job, y se comienza a armar un estudio bíblico o un debate de la palabra, y ese no es el objetivo del grupo. El objetivo del grupo es coger la palabra, lo que me está diciendo, y comenzar a mirar mi vida, a reflexionar sobre lo que yo hice ayer, lo que yo hice hoy, lo que yo estoy pensando, cómo estoy manejando mi vida. Eso es lo que tiene que hacer la palabra, el efecto que tiene que producir la palabra en mí, en el grupo. Entonces, aquí es donde a este componente se le da un poco más de tiempo. Por ejemplo, yo ayer hice ya el piloto, fui la moderadora en un grupo y créanme que nos extendimos bastante porque bueno, y eso que nada más había como 4 personas y si no es porque mi esposo me pellizca, no paramos. Entonces, un pastor me sugirió como que colocarle un tiempo aproximado porque de verdad que esto va a ser tan interesante que nos podemos demorar y no queremos que este disfrute y este enriquecimiento con la tertulia vaya a convertirse en un obstáculo, entonces la gente ya no va porque no comen, porque llegan tarde, porque el esposo la quiere echar de la casa o quién sabe qué. Entonces, en promedio, podemos estar invirtiéndole 20 a 30 minutos, 25 minutos a esta tertulia. Aquí es donde vamos a comenzar a desglosar el tema. El pastor Helio el domingo, por ejemplo, predicaba trabajó los componentes de la oración y la palabra, ¿cierto? Esos son los componentes o los aspectos que nosotros vamos a comenzar a exponer en el grupo, a presentarlo, pero donde todos van a participar. No va a ser un modelo muy pasivo en donde yo voy a repetir lo que el pastor Helio dijo, no. Se va a repetir el tema, pero la experiencia va a ser distinta. Y se van a dar cuenta como cada quien tiene cosas que aportar, hasta buscarán o aportarán otros versículos que te van a reforzar mucho más el tema. Luego, otro componente, cuando se termina el tema como tal, que se termina de desarrollar, pasamos al cuarto componente o la cuarta fase en la secuencia, que es la significación o apropiación personal, como ustedes lo tienen ahí, la apropiación personal. Ahora vamos a generar otra pregunta para saber cómo él se apropió del tema, cómo lo entendió. ¿Sí? Bueno, ahora crees que tu vida, ¿qué crees que te falta?
¿Cómo crees que estás tú en esta área? Ya vamos soltando una pregunta más personal. Vamos personalizando el tema, lo hago mío. No me quedo ahí en el deber ser, porque somos fáciles para hablar del deber ser, pero poco fáciles para hablar del ser y de cómo la palabra o ese deber ser va influyendo en mi ser. Y por último, este tiempo es muy, muy corto, y por último cerramos con la trascendencia o la palabra reto. Eso que se compartió se debe generar algo en la gente. Y más si este año estamos todos enfocados en lo mismo, ¿sabes? Que es sembrar el árbol de vida en otros. No me puedo quedar con el aprendizaje yo misma. No me puedo quedar con esta experiencia, no me puedo quedar con que, sí, la palabra me hace crecer. Bueno, ¿y ahora tú qué vas a hacer en beneficio de otros? ¿Con qué tarea te vas a ir esta semana del grupo? La idea es que en este tiempo de trascendencia, la persona en la semana ponga en práctica lo que aprendió. ¿Sí? Puede ser que usted le deje una tarea, puede ser que usted organice una actividad con el grupo para ejecutar lo que usted le dejó pendiente o le asignó. Puede ser que usted les lance un desafío. Por ejemplo, en el caso de la prédica del domingo, ¿cuál fue el reto al final? ¿Perdón? Traer un alma a la fiesta de la cosecha, pero también hubo otro desafío. La academia, el discipulado. O sea, el que no está en el discipulado, venga y matricule si usted quiere crecer espiritualmente, Ese fue el reto del pastor. O sea, esta palabra así lindo, voy a crecer espiritualmente. Y entonces, ahora comprométete con lo que acabas de escuchar. Y es, voy a crecer, ¿cómo voy a crecer? ¿Qué me da la iglesia para crecer? A esto. Entonces, venga, tómelo. ¿Sí? Ahora, no, ya yo crecí, ya estoy lista, terminé Padres 3, bueno. Ahora, ¿tú cómo vas a hacer de beneficio para que otros crezcan? Trae un alma. Esa es una palabra reto. Cuando yo lo que aprendí, doy una evidencia de que me apropié de ello. ¿Hasta ahí estamos claros? Sí, recordando nomás. Bueno, muy bien. Entonces, ese día, el miércoles pasado, estábamos haciendo el ejercicio con la palabra del anterior, pero bueno, considero oportuno, porque ya esta es la palabra que está bajando en toda la semana, que lo hagamos completo hoy todo con el tema del crecimiento espiritual, crecimiento cristiano. Entonces, por favor, ahora todo el mundo quiero que tengan el formato a la mano, los que ese día lo tenían, el formatico que dice secuencia didáctica para grupos de amistad, ¿lo tienen? Ok, vamos a pasar ahí y de todas maneras vamos a ir apuntando algunas cosas. Tema central. Dijimos que el tema central era, bueno, el tema general de lo que se trata el mensaje, ¿sí? Es el crecimiento cristiano, no hay duda de eso. El mensaje tiene un título. El título que el pastor Elio le puso fue Elementos fundamentales del crecimiento cristiano, porque él se fue a los elementos, a los aspectos. Él utilizó un texto base que fue Filipenses 3, del 12 al 14, con unos textos de apoyo que también le coloca ahí. Ahora, aclaro, esto no es o lo hace, o sí o sí. Esta es una base, porque no queremos que esta nueva modalidad sea una carga para usted. Y digan, no, y la dinámica de impacto, Dios mío, ¿y cuál es el texto? ¿Y cómo amarro la reflexión? No, de hecho se les dijo, ¿esto lo va a hacer quién? Los predicadores lo van a hacer y usted nada más hace clic en la página web y lo imprime y bueno, lo estudia. Además, tiene que venir el domingo para saber de qué va a hablar y estudiar y tomar apuntes. Pero si usted dice, ay no, a mí ese video, no me gusta. Yo voy a utilizar otra dinámica de impacto para hablar del crecimiento. ¿Sí? Válido, hágalo. Si esto es una iglesia de gente creativa, hágalo. Pero no queremos que se desenfoquen. Por eso es importante explicarlo, porque aun cuando usted no es el encargado de hacer el formato, usted sí lo va a desarrollar. Y en algún momento usted va a utilizar algo que a usted le parezca, porque lo dije la vez pasada, la idea es adaptarlo a la necesidad y al perfil de su grupo. Bien, esta enseñanza tiene un objetivo y es inspirar al creyente a anhelar crecer espiritualmente. ¿Eso está claro? Eso es palabra del pastor Elio, eso lo puso él, eso es lo que él quería con su enseñanza. Ahí nadie puede discutir. Pasamos a la dinámica de impacto. Ojo que este no es el orden como yo voy a llegar al grupo. Bueno, el tema es, el título es, nada que ver. No, yo empiezo con la dinámica de impacto, la gente no sabe de lo que yo voy a hablar.
Así que si de pronto usted hacía su grupo en un formato de clase o en un formato de culto, me imagino que no, pero por si acaso lo digo, en un formato de culto y usted estaba en atril y la gente por allá, esto se acabó, porque esta modalidad no permite esa distancia, ni permite ese manejo. Bien, entonces la dinámica de impacto que tenemos para la enseñanza fue el video. Quiero que pongamos el video, por favor. Es un video cortico de 3 minutos para ir viendo cómo vamos a amarrar el video, qué uso le vamos a dar a la dinámica de impacto. ¿Qué acabamos de ver? El crecimiento de una planta. Les aseguro que cada uno de ustedes que los estaba viendo iba analizando cosas distintas o se estaba apuntando y mirando algo diferente. Cuando yo hice esto en el grupo ayer, después que vieron el video, yo les pregunté, bueno, ok, ¿qué analizan ustedes del crecimiento de esta planta? Entonces algunos decían, bueno, que a la semilla le costó desprenderse de algo, quitar la cáscara, eso debe ser difícil, eso duele. Otro decía, que el crecimiento va generando cambios que se tienen que evidenciar. Lo que no se veía se va teniendo que evidenciar. Ok. Otros decían, al principio no se ve nada. La semilla va cambiando. Si se dan cuenta que se va abriendo, pero nadie ve nada porque está dentro de la tierra. Tú tienes, el agricultor o el que siembra la semilla tiene que tener la expectativa de que algo va a salir, pero nadie está viendo el proceso interno. Entonces una persona decía, muchas veces sucede así. No vemos lo que está sucediendo, pero cada quien lo va sintiendo. Entonces, cada quien, como 4 o 5 personas comenzaron a comentar o a aportar lo que para ellos significó el crecimiento de esa planta. ¿Sí? Y se van sacando como conclusiones. Ok, listo, es cierto, al principio no se ve. Nadie sabe lo que está ocurriendo con la semilla. Recuerdo que otra persona dijo, a la planta le cuesta tener que salir de la tierra, casi que empujar la tierra y asomarse. Eso es un esfuerzo. Wow, interesante. Es decir, yo no traje nada, yo traje el video, pero cada quien va aportando y el líder va tomando lo que cada quien trae y construye una conclusión general. No es, yo traigo, te escucho, bien, bien. Pues sí, como les seguía diciendo, no estoy haciendo nada, yo los estoy anulando. Yo tengo que darle el valor a los comentarios, a los aportes de los demás, porque es que yo necesito que ellos después eso que acaban de decir lo conecten con su propia vivencia. Entonces, bueno, la conclusión de esa dinámica fue, ok, es verdad que al principio no se nota. Es cierto que al principio es una semilla, que la semilla sufre unos cambios, que está por allá escondida en la tierra, que nadie sabe lo que está pasando,
pero en algún momento el crecimiento tiene que ser evidente. En algún momento esas hojas se tienen que asomar, en algún momento tiene que crecer de tamaño, en algún momento tiene que servir para algo. Otros decían, claro, en algún momento tiene que dar fresco, otro decía tiene que dar fruto, otro decía tiene que taparme de la lluvia. En algún momento eso que se sembró tiene que crecer y se tiene que notar. Entonces pasamos a la pregunta de reflexión. Yo les pregunté, ¿crees que los que hoy te ven, que fue la pregunta del pastor Eli, ¿no? ¿Crees que los que hoy te ven podrían decir que has crecido espiritualmente? Otra pregunta vamos por la reflexión. Podría ser, ¿tu crecimiento ha sido evidente como el de esta planta? Ok. Primero era hablar de la planta, hablar de la raíz, otros hablaron de la tierra, otros hablaron del tallo, otros hablaron del árbol chiquito, otros hablaron del árbol. Esa es la dinámica. Pero la pregunta que yo les genero ahora para reflexión es cuando yo conecto y amarro la dinámica con su vida y la voy presentando el tema poco a poco. Nadie tiene por qué saber lo que usted está haciendo, porque usted no va a decir, bueno, primero la dinámica de impacto, ahora vamos a la reflexión. Tampoco. Nadie se tiene por qué dar cuenta. Esto es algo que, es más, muchos dirán, no sé si alguien se lanzó y se atrevió en la semana y lo hizo y dirá, oye, pero esto es normal, yo no le veo nada del otro mundo. Otro dirá, yo esto lo hacía, ok, excelente, ya usted lo hacía, pero no sabía cómo se llamaba. O no lo hacía en este orden, o no lo hacía con un propósito específico, o no lo hacía siempre, lo hacía de vez en cuando. Lo único que la persona va a notar es, participo más, me tienen en cuenta, qué chévere, es más dinámico el grupo, pero nadie sabe que usted internamente lleva un proceso y que cada fase va conectando con la otra. Entonces, cuando usted hace esa pregunta, ¿crees que los que hoy te ven podrían decir que tú has crecido espiritualmente? O la otra pregunta, ¿tu crecimiento ha sido evidente como el de esta planta? Ya, ahí no todas los aportes comienzan a fluir porque ya la gente, tú llevaste a la persona ¿a qué? A revisarse. Como les dije, hablar de la planta, todo el mundo quiere hablar de la planta. Pero cuando es, ay, yo he crecido y a mí se me nota, o yo por dónde voy, por la semilla, que nadie lo ve, pero yo lo siento, y fue un aporte de alguien. Entonces alguien dijo, bueno, sí, en mi vida de pronto no se me notan todavía el crecimiento, pero lo importante es que yo lo siento. Yo siento que está ocurriendo algo, porque las cosas que antes me gustaban, ya no me gustan, ¿sí? Otro decía, sí, yo lo noto en los momentos en que para tomar decisiones, veo que es diferente cuando tengo reacciones, cuando tengo que vivir una situación y ya no reacciono de la misma manera, ahí es cuando yo me doy cuenta que yo he crecido espiritualmente. Perfecto, listo. Ahora vamos a revisar lo que nos dice la palabra acerca de eso. Y entonces entramos al texto, ¿ok? Ahora sí, ¿cuánto me demoré? Nada, nada. Y ya estamos en el tercer componente que es aprendizaje en acción. En el aprendizaje de acción es cuando cogemos el texto, Filipenses, no que lo haya alcanzado ya, ni que ya sea perfecto. Este versículo le gusta mucho a la gente que está ahí luchando y todos los que estamos queriendo alcanzar esa perfección, sino que prosigo por ver si logro asir aquello para lo cual fui también asido por Cristo Jesús. Bueno, y sigue el 3, sigue el 14. Entonces, aquí empezamos a hablar, bueno, ¿qué nos enseña este texto? Nos habla de que tenemos una meta, nos habla de que tenemos un desafío, nos habla de que tenemos que crecer y que para crecer y para alcanzar a eso que dice la Biblia nos ha llamado, tenemos que dejar algo. Precisamente como la semilla se tuvo que desprender y morir y dejar de ser semilla para ser planta. ¿Y de qué sirve ser planta? Entonces comienza la gente a hablar o comienza el líder a hablar sobre el crecimiento espiritual. ¿De qué dice la palabra sobre crecer espiritualmente? Porque es importante crecer espiritualmente. Nos vamos a 2 de Pedro, capítulo 1, versículo del 5 a 8. Y comienza a buscar, a utilizar los textos de apoyo que sustenten la importancia de crecer espiritualmente. ¿Listo? Después de que, porque bueno, no lo vamos a hacer porque no vamos a usar la hora del grupo, pero después de que el líder que estuvo aquí, porque usted dirá, pero eso no está aquí no está la oración y la palabra. Porque usted tenía que venir al culto y tomar nota, o grabar, o repetirlo por internet. Usted va a desarrollar el contenido de la enseñanza que fue la prédica. Pasamos a la primera pregunta orientadora. Bueno, ¿y por qué es necesario crecer espiritualmente? ¿Para qué? Ya le sustentamos en la palabra. Entonces, ahí tú dices, bueno, vamos a ver si la persona entendió lo que estaba hablando, si tiene algo diferente que decir, cómo lo ve cada quien. En el grupo, hablando en particular, uno dijo, para beneficio de otros. Por ejemplo, cuando un árbol crece, ¿qué se espera del árbol? Cuando alguien está en pleno sol y va a buscar parqueo, ¿usted qué busca y no hay techo? Un arbolito. ¿Sí? ¿Quién no busca en Barranquilla un arbolito para parquear un carro?
en un lugar donde no tenga techo. Entonces, así como el árbol, o sea, de manera natural, el árbol sirve para beneficio de otros, sus hojas, su tronco, sus frutos. Nosotros tenemos que crecer para beneficio de otro. Entonces, una persona va aportando eso, pero el otro viene y le complementa. Entonces, otro decía, pero es que ahí dice que es un llamado, que para eso nací, es mi propósito. O sea, esto no es de que es que no quiero verla, es que no me da, es que tiene que ser. Otro dijo, es que damos evidencia de Dios. Crecer espiritualmente da evidencia de que Dios está haciendo algo en mí. El pastor Elio dijo el domingo, a Dios no hay que demostrarlo, hay que mostrarlo. Y esa es la evidencia, mi crecimiento espiritual. O sea, a veces no tendrás los argumentos para decir, sí existe, mira, pero tu propia vida será, créele, será la muestra. Al final, con solo esa pregunta, concluimos, definitivamente crecer no es una opción. Bueno, porque revisamos el de Segunda de Pedro, donde el Segunda de Pedro dice, esfuérzate con diligencia, añadirle a tu fe virtud, a la virtud conocimiento, al conocimiento conocimiento, paciencia, termina en amor fraternal. Entonces, cuando revisamos ese texto, se dijo, ahí no está diciendo que el crecimiento espiritual depende de la iglesia a la que tú vas. Depende de la clase de líder o pastor que tú tengas, depende del estudio que tú estés haciendo. El crecimiento espiritual depende de ti, está determinado por tu propio esfuerzo. Entonces otra persona coge la Biblia y dice, sí, dice añadir, o sea que yo soy la que tengo que preocuparme por ir sumándole a mi vida todos aquellos elementos que necesito para crecer. O sea que definitivamente, ¿crecer de quién depende? De mí. El crecimiento lo da Dios, pero lo que yo voy sembrando en mi vida, los elementos que yo voy buscando para crecer, porque dice, añádale a tu fe virtud, añádele paciencia, ahora le tienes que añadir amor fraternal. Recuerdo que otro participante dijo, esto no es fácil. Añadir esta cantidad de cualidades en el carácter de uno no es fácil. ¿Y cuándo las vamos a tener que añadir? Y dijo el participante, las vamos a tener que añadir en el momento donde sea más difícil hacerlo. Por ejemplo, a esa persona que a mí me cuesta serle paciente, ahí es cuando yo le añado paciencia a mi vida. A ese jefe, a ese amigo, a ese vecino, a mi papá. O sea, no la tenemos fácil, pero es nuestra responsabilidad. Entonces, esa primera pregunta cerramos con que crecer espiritualmente no es una opción, crecer espiritualmente es algo que va a beneficiar a los demás y que yo soy responsable de mi crecimiento espiritual. No le puedo dejar la responsabilidad a mi iglesia o a mi líder. Luego, continuamos ahora sí a desglosar los componentes que nos enseñó el pastor Elio, que fue la oración y la palabra. ¿Listo? ¿Van conmigo? Así como el árbol, eso fue como yo lo usé, usted lo puede hacer de otra manera. Así como el árbol requiere de muchos elementos para crecer, igualmente el ser humano para crecer requiere de unos elementos. Vamos a ver, y es la oración. Entonces empezamos a hablar de la oración, todo lo que el pastor Elio predicó. Orar es comunicarnos con Dios. ¿En qué momentos oramos? Él nos explicaba que oramos para dar gracias, oramos para confesarnos, oramos para interceder por otros, oramos para alabar, ¿sí? Y todo lo que yo puedo, el cómo yo puedo usar la oración, el para qué yo puedo utilizar la oración. Luego de que se hable sobre el orar, cómo puedo orar, para qué puedo orar y qué me enseña la palabra sobre la oración sin hacer un curso o un diplomado en la oración, ojo, pasamos a la segunda pregunta. Ahí dice, ¿en qué te hace crecer la oración? ¿Cómo la oración me hace crecer? Entonces, un participante dijo, me confronta, a mí me confronta. Él dijo, me conozco más a mí mismo. Otra persona decía, me revela a Dios. En la oración yo conozco más su voluntad. Yo escucho su voz, yo tengo claro qué es lo que quiere para mi vida, tomo mejor mis decisiones. Otra persona, a mí la oración me hace crecer, por aquí lo anoté. Ok, bueno, obtengo sabiduría para tomar decisiones, me conozco a mí mismo, me confronto. Otra persona decía, cuando yo tengo muchos temores o tengo reacciones en mi carne, que quiero explotar, que quiero estallar, que quiero casi que coger a alguien y insultarlo. En la oración cambio de perspectiva, cambia mi forma de ver a la gente. En la oración obtengo paz. Entonces ahí vemos cómo vas creciendo. ¿Sí ves que vas creciendo? ¿Sí ves que vas creciendo? Eres diferente. Entonces, ¿la oración te hace crecer o no te hace crecer? Sí, te hace crecer. Todo el mundo va
girando en torno a lo mismo. Luego que pasamos de la oración, bueno, también encontramos en la palabra el beneficio de nuestro crecimiento espiritual o la forma como nos hace crecer espiritualmente. Y leemos el texto de Josué 1:8. Nunca se apartará de tu boca este libro de la ley, sino que de día y de noche meditarás en él, para que guardes y hagas conforme a todo lo que en él está escrito, porque entonces te hará prosperar tu camino y todo te saldrá bien. Los participantes comienzan ese texto tiene muchas claves para analizar, para meditar. Me gustó porque hubo unos participantes que dicen, yo tengo otra versión y que dice algo diferente, pero, o sea, con otras palabras. Mira lo que dice. Otra persona compartió otra versión y fue bien interesante ver las distintas versiones e ir sacando y extrayéndole lo que nos aportaba de la palabra mi crecimiento. Ok, entonces luego viene la pregunta. ¿Cuáles entonces son las claves que nos enseña el texto de Josué 1:8 en relación a la palabra? Entonces una persona decía, memorizarla es muy importante, porque cuando en mi vida vienen temores, en mi vida vienen confusiones, yo me acuerdo de lo que dice la palabra y yo la declaro, yo la lanzo y me funciona. ¿Sí? Otro dice, no, pero es que no solamente guardarla, no solamente es oírla, no, aquí dice obedecerla. ¿Sí se dan cuenta? En la tertulia todos estamos enfocados al texto, al escrito, pero lo vamos conectando con los aportes de los demás. Entonces, aquí las personas comienzan a generar todas las ideas en relación a eso. En este tiempo de aprendizaje en acción no se hacen interrogantes, no se hacen preguntas, a menos que un interrogante pueda hacer algo como, yo me pregunto, si nos preocupáramos más por crecer espiritualmente, fuéramos más maduros para enfrentar los conflictos y las decisiones. Pero eso es un interrogante que no va a tener una respuesta en alguien de al lado o en el líder. Es un interrogante que él se plantea de acuerdo al tema. Pero en ese momento de la tertulia, todo lo que hacemos es aportar. ¿Cómo yo voy entendiendo eso de que la palabra a mí me hace crecer? No es que la palabra, o sea, no me puedo perder el enfoque. Por eso aquí les mostramos cuál es el objetivo. Tengo que inspirar a la gente a que anhele crecer espiritualmente, a que vea el beneficio. No, por ejemplo, en el momento de la oración decíamos, ¿sabes qué es triste? Que hay gente que cree que Dios anda ahí mendigando, esperando que tú vengas a orar con él, a hablar con él. Es que el que necesita la oración para crecer eres tú, no él. ¿Sí? Y eso para algunos les parece cómico, otros hacen un comentario, otros hablan de un artículo que leyeron, de que sí, que de pronto por ahí en internet hay un escrito, un texto que dice que te levantas, prendes el televisor y ahí está Dios esperando. Te vas a comer con tus amigos y o sea, pobrecito Dios. No, pues, no pudo hablar conmigo. Entonces, vamos como meditando sobre, ven acá, yo no tengo por qué estar sintiendo culpa y latigándome porque no oré, o que Dios me va a castigar, es que yo pierdo si no oro. Así como voy alejándome de las personas cuando no hablo con ellas, igual me pasa con el Señor. Y si me voy desvinculando del Señor, no lo conozco, no me conozco, no sé para dónde voy. ¿Cómo voy a crecer así? Y eso lo lleva a analizar. Igual sucede con la palabra. Ahí están las claves de mi vida. Ahí Dios me direcciona para dónde voy. Guardarla, obedecerla. Entonces algunos decían, pero es difícil obedecerla. Pero ¿cuándo la tienes que obedecer? Es que van a haber los momentos oportunos donde ciertas áreas de tu carácter se tienen que afianzar o se ponen a prueba. Ahí es donde tú afianzas la palabra, obedeciéndola en lo que más te cuesta. Ahí es donde afianzo y me hace crecer. Y por último, del tiempo de la tertulia, decimos, bueno, ¿por qué creen? Le preguntamos, ¿por qué creen que meditar y obedecer la palabra de Dios provoca nuestra prosperidad y bienestar? ¿Qué tiene que ver el crecer espiritualmente con prosperidad? ¿Qué tiene que ver meditar, guardar, obedecer la palabra con que nos vaya bien? Y cada quien también va dando su aporte. Bueno, yo creo que es porque me va bien en mis decisiones. Otra decía, me equivoco menos. Si yo fuera más a la palabra en mi vida, yo me equivocara menos. Otra decía, bueno, de pronto yo no voy a dejar de equivocarme tanto, pero cada vez que me equivoque me voy a levantar porque sé lo que Dios dice en su palabra. Y cada persona, vuelvo y repito, va sacando su propia conclusión de qué tiene que ver estudiar la palabra y obedecerla con que a mí me vaya bien en la vida. Listo. Terminamos la tertulia. Bien, después de compartir esta enseñanza específicamente, ¿qué crees que necesita tu vida para crecer espiritualmente? Ahora cogí toda la enseñanza,
Se la volví a lanzar a ella. Ah, ok, ya hablamos de orar, de que otro dijo que había que memorizar, otro dijo, no, pero es que hay que obedecer, el otro dijo que era difícil, el otro dijo que iba por semilla, otro dijo que en la oración a él le gustaba más adorar, el otro dijo que en la oración a él le gusta interceder, el otro dijo que a él le cuesta la oración. Ok, bueno, ahora este texto, esta enseñanza, tiene que ser un espejo para mí. ¿Cómo voy? Porque la palabra me mide, la palabra no es para medir a la gente, para medir ese hermanito cómo es espiritual o no es espiritual, la palabra es para medirme, para yo evaluarme, para yo mirarme. Entonces, después de compartir esto, ¿en qué crees que necesita tu vida crecer? Esta puede ser una pregunta que requiere una respuesta en ese momento, el que quiera hacerlo, porque ya es muy personal. A ver, hermano, ¿usted en qué va a crecer este año? ¿Cómo cree que se va a sentir? Eso intimida al otro. Entonces, esto aquí es opcional, esto es el que quiera hablar. Esto no es esto no es una clase para coger nota oral, no. El que quiera, el que lo sienta hacer. Entonces, la persona en ese momento se le da el espacio para que revise su vida. A mí me falta establecer un tiempo de oración con Dios, que yo diga, este es mi tiempo con Dios, nadie me lo toca. No, a mí me falta entender más la palabra, acercarme con entendimiento, meditarla más. Yo leo y ya sí hice mi devocional, pero yo no medito en la palabra, no la entiendo. Otro dirá, yo leo, he aprendido, pero es que me cuesta obedecerla. Y cada quien va a sacar su propio análisis. Usted no va a decir, hermana, yo creo que a usted, por ejemplo, le toca orar más. No, eso no lo podemos hacer. Y espero que nadie lo haga. Y por último, el reto. ¿Con qué se van a ir? ¿Con qué se van a ir? Por ejemplo, determina crecer en un área esta semana. Concéntrate en esta semana a identificar en qué área vas a crecer. En tus relaciones interpersonales. Vas a crecer en ser más paciente con la gente, con tus empleados, de pronto, si hay un jefe ahí. Determínate en crecer en un área, en una relación con tu esposa. ¿En qué área te vas a determinar a crecer? En el manejo de tus finanzas, en no decir mentiras, en más dominio propio, en no ser impulsivo, en no tener malos pensamientos, en luchar con el negativismo, en luchar con un temor, en fin. Ahí, fíjense, ya ahí trabajamos la apropiación personal, que fue en qué me toca crecer, ¿sí? ¿Qué necesita mi vida para crecer, perdón? Y la trascendencia es esto, ¿cómo lo llevo a mi ambiente inmediato? Entonces, porque es que, vuelvo y lo repito, y créanme que tengo el argumento para decírselo por la psicología. Somos fáciles para mirar al otro y no mirarnos a nosotros. Somos fáciles para decir, esta es mi vida espiritual, vengo al grupo, pero luego, esta es mi vida laboral, aquí no está Dios, ¿sí? O sea, a veces creemos que mi vida espiritual es en la iglesia, y no, tu vida espiritual tiene que tener un impacto en todo el resto de tu vida. Y que las personas que están recibiendo esta enseñanza puedan empezar a imaginar y visualizar en mi trabajo, ¿sí? Yo soy impaciente, yo soy iracundo, yo tengo problemas con mi esposa, yo no le tengo paciencia a mis hijos, yo grito a mis hijos, me toca crecer, me toca confiar en la gente, me toca confiar en mis empleados, que se sienta desafiado, que se va de ahí, pero es a comprometerse con su crecimiento, a comprometerse con un área específica, con una tarea. Esa es la palabra o el tiempo reto. Y listo, ahí se termina el grupo, usted se saluda, chao, chao, bien, todo perfecto. ¿Qué recursos se usaron? El video. Si usted utilizó una noticia, si usted trajo la mata, usted trajo la matica, porque en el ejemplo de la vez pasada también algunos propusieron la mata, en este también aplicaba la matica, perfecto. Entonces, ese será su recurso. Usted ahí va a anotar todos los recursos que usted va a utilizar para su secuencia didáctica. Bien, hasta aquí algo que no haya quedado claro, alguien quiere que de pronto diga, no, hay un punto que no quedó claro. Este es el momento para preguntar por qué. Ya después de aquí ya los vamos a mandar al agua. Bueno, ayúdame, Videobin, con unas diapositivas. Ok. Me ayudan con un micrófono. A 2 filas tuyas. Gloria a Dios. Buenas noches. Buenas. Bueno, cuando teníamos el libro de Corazón a Corazón del Pastor, pues era como una guía y pues uno le tocaba estudiar bastante y eso lo desafiaba a uno bastante a entender las ideas del Espíritu Santo a través del pastor. Pero ahora, el jueves, yo hice mi grupo de amistad, pero entonces traje una vivencia de que en la mañana me había pasado con unos testigos de Jehová que llegaron a la casa.
Pero ese día compré un racimo de uvas, porque el capítulo 15 de Juan se adaptaba decía los pámpanos, yo soy la vid, y me vestí de pantalón verde, verde caqui niquelado, como dice el pastor Eduardo, y camisa marrón para decir que yo era la vid, vosotros los pámpanos. Perdón, esa fue la enseñanza de este domingo. Eso fue del pasado. Del pasado, ok. Sí, Ya. de Juan 15. Entonces, yo empleé dos dinámicas de impacto, porque me pareció que el tema daba una vivencia, yo vestirme de árbol y con el ramo de uvas. Perfecto. Pero entonces, a lo que voy es que tú dices que al principio la dinámica de impacto yo la empleé durante toda la reunión con las uvas. Cuando me iban respondiendo algo, yo le iba dando una uvita a la persona. Excelente. Cuando se me acabaron las uvitas, yo dije, bueno, ¿a ustedes les gustaría estar con este ramo de uvas, sin uvas o con uvas? Y entonces la gente empezó. Pero me sentí un poco, de pronto es que esas 4 preguntas, así una tras de otra, me sentí como muy forzado. Entonces las hice como espaciadas durante toda Claro. la reunión. Sí noté que mucha gente que antes no participaba, sí participaba. Pero también noté que cuando hice algunas preguntas, gente que normalmente participa se quedó callada. O sea, entonces es un arma de doble filo ahí, porque hay gente que es muy espontánea, pero cuando tú le haces una pregunta que lo pone a reflexionar, se queda como callado y no participa. Pero eso está bien porque Entonces, está bueno, yo digo, cumpliendo el bueno, ¿será que objetivo. ese silencio es porque están aprendiendo? Sí, al principio, de hecho, gracias. Gracias por el aporte y también la pregunta. Bueno, con respecto a lo de la dinámica, excelente. Me parece bien. Por eso les decía, esto no tiene que ser al principio, 5 minutos, después paso. No, si tú quieres quedarte vestido, o como en la vez pasada que hablamos de la espada, o quieres volver a retomar y vuelves y utilizas el video, genial, porque los mantienes capturados y vas haciendo la analogía en todo el tiempo. Esto no es una estructura rígida que o sí, ya no hables de la dinámica, que estamos en otra cosa. No, me parece muy bien lo que hiciste. En cuanto a las preguntas, eso es lo que queremos, que genere reflexión. Y hay personas que tienden a ser muy verborreicas, hablan, pues, ¿a dónde va a llegar? ¿Sí? Y al principio van a quedarse calladitas, porque los va a tocar, hasta que en algún momento se abran. Si a usted le pasa esto de que nadie quiere hablar, empieza hablando usted de su propia experiencia. Cuando el líder se abre y cuenta, uy, por ejemplo, a mí me cuesta esto, yo he visto en mi vida y lo he logrado, ahí voy, se le van a abrir porque no se ven como tan lejos, por allá, uy, no, ya esto entró en tema personal. Y tampoco debemos llevarlos a que se sientan presionados a participar y hablar. La idea es que realmente tu dinamismo lo provoque y no se sientan como que habla o habla, ¿sí? Hay otra cosa que preguntaste. Bueno, no sé si respondí a tu pregunta o a tu aclaración en cuanto a... las 4 preguntas, ya, las 4 preguntas. Bueno, más que todo fue un comentario que tú hiciste, ¿cierto? De tu experiencia. Si te diste cuenta, las 4 preguntas se van dando en la medida que voy desarrollando el tema, ¿sí? No es, presento el tema ahora como si fuera una evaluación. ¿Por qué es necesario orar? ¿Por qué es necesario crecer? No las podemos presentar al final. Que esto me hizo pensar en hacerle un ajuste al formato. Cuando yo lo hice, yo pensé, la gente puede malinterpretarlo. Y es, bueno, lo aclaré, se lee el texto, se inicia con el desarrollo del mensaje, explicando cada uno de los elementos expuestos, la oración y la palabra. Es decir, que estas preguntas las voy soltando en la medida que ya el tema vaya quedando más claro en la gente. Porque si todavía no saben que estamos hablando del crecimiento espiritual y la oración, la gente no va a tener criterio para responderme esa pregunta. Entonces las preguntas las voy soltando en ese momento. Ahora, vuelvo y les digo, estas preguntas son orientadoras para dinamizar la actividad. Pero de pronto a usted se le ocurrió otra pregunta de acuerdo al tema, hágala. ¿Sí? Yo les di aquí en la dinámica 2 opciones, en la reflexión. ¿Crees que los que hoy te ven pueden decir que has crecido espiritualmente? Fue la que puso el pastor Helio. O tu crecimiento ha sido evidente como el de esta planta. Que recuerdo que al final, muy cómicamente, no, es que ella va por semilla, es que ella dijo eso porque va apenas por semilla. Otro día, no, es que ella está, ella va, la matica se está asomando, vamos a creer que la matica se va asomando. O sea, la gente comienza a utilizar la dinámica y la particulariza. Bueno, muy bien. Uy. Pasamos yo les prometí que les iba a dar como algunos tips para manejar posibles situaciones inoportunas o preguntas inoportunas en el grupo. Porque yo sé que a veces la gente se asusta de que no y todo el mundo vaya a querer hacer preguntas. Usted es el que tiene que tener, como dice por ahí,
¿Cómo es? El sartén por el mango, exacto. Y manejar las cosas y no mostrar como que va a dar cabida a que otras personas en el grupo cumplan un propósito distinto. Primero, usted es el que decide a quién darle la palabra. Le recuerdo que usted hace el papel de moderador. Y tal vez no todo el mundo habla al principio o todo el mundo quiere hablar. Nosotros nos demoramos 1 hora y media ayer y nada más participaron 4 personas. Pero esas 4 personas siempre querían participar. Entonces, esto me llevó a mí, esto tiene que tener un tiempo porque nos quedamos y vuelvo les digo, si mi esposo no me pellizca, seguimos ahí en el grupo. Entonces, usted decide a quién darle la palabra. Si es una persona que usted nota que siempre participa, vamos a darle oportunidad y usted ve que el que está allá nunca habla, mejor dicho, désela enseguida. Porque esos calladitos son los que a usted le interesa saber cómo piensa, cuál es su criterio, cómo va. Uno a la gente la conoce. La Biblia dice que la abundancia del corazón abre la boca. Y como la gente habla, uno va leyendo a la persona por sus aportes, por sus comentarios o por sus experiencias. Y eso es bien enriquecedor. No todos aportarán siempre, o sea, que no vaya con la expectativa de que todo el mundo se va a volver loco y va a pedir la palabra. No, porque hay personas que de pronto no tienen algo que aportar en cuanto al tema. Otro día lo harán, no se sienta presionado. Ojo con los verborreicos. Como les decía, los verborreicos son los que hablan mucho, a veces quitan tiempo valioso. En el grupo es importante poder cortarlos o centrarlos con frases como esta por cuestiones de tiempo, para que otros tengan oportunidad. Tratemos de ser bien concretos con nuestros aportes, ¿sí? Ya, usted le dijo, hermana, por favor, no hable tanto. No le va a decir así. Pero usted está mandando un mensaje que concretos, la idea es que todos aporten, la idea es que todos participen. Bien, ¿listo? La tertulia no es para hacer preguntas, sino para hacer aportes. Ok, ya eso lo he dicho varias veces. En su preparación, anticípese a posibles preguntas. Es decir, usted vaya más adelante que la gente. Usted dice, me pueden preguntar esto. Eso que dijo el pastor. Por eso es importante anotar aquí. Yo creo que esa hojita va a estar adelante, ¿verdad? En la entrada, porque yo creo que este formato hay que hacer un espacio para que la gente anote lo que va tomando de la enseñanza del domingo. Porque hay cosas que usted dice, uy, me encantó esa frase. No, eso es un rema, yo lo tengo que reproducir en el grupo, yo tengo que hablar eso. Pero sí es importante que mientras usted vaya preparando, usted piense, yo conozco a estos personajes. Este tema puede provocar este tipo de preguntas. Entonces vaya preparado con las respuestas por si se presenta la situación. Vuelvo y repito, no se sienta presionado a responder todas las preguntas porque ese no es el espacio para hacerlo. Una omisión, ¿va conmigo? Una omisión puede interpretarse como una aprobación. Esto es para el caso de alguien que diga una cosa absurda, una herejía. O sea, sí, claro, y tú estás hablando de una cosa como el infierno no existe y miércoles, no vas a parar el grupo a explicar eso. Pero tampoco vas a decir, bueno, sigamos, porque callar, omitir el comentario puede sonar como que lo estás aprobando. Entonces, es importante siempre hacer la aclaración de, bueno, este no es el grupo o este no es el espacio para profundizar en ese tipo de temas. Me encantaría que habláramos al final, ¿sí? Me encantaría que habláramos de ese tema, pero vamos a concentrarnos en lo que en este momento nos corresponde. O la gente que dice, sí, porque yo conozco un hermano, mi vecina, y que va a la iglesia, y esa señora, miércoles empieza a hablar de la vecina. Ese no es el propósito. Vuelvo y repito, hay que decirle, recuerden que lo que estamos estudiando y aprendiendo aquí es para revisar nuestra propia vida, no para revisar la del vecino. No se sienta presionado a dar la respuesta o explicación de forma inmediata. Utilice el disco rayado. El disco rayado es una técnica que se recomienda para esos vendedores intensos. Bueno, ¿qué vendedor no es intenso cuando quiere vender? ¿Cierto? Y usted dice, no, gracias, no me interesa. No, gracias, no me interesa. No, gracias, no me interesa. Porque a veces caemos en la trampa de dar argumentos. Si usted dice, es que, por ejemplo, que alguien en el grupo aproveche y utilice el momento de hablar para expresar un malestar que experimentó el domingo porque lo hicieron robar de banca. Lo hicieron robar de banca y entonces de pronto el hermanito sale, pero es que ¿cómo va a crecer uno espiritualmente si lo mandan a robar de banca? ¿Y qué tiene que ver eso? Pero es que el Señor se quería desahogar y eso lo tenía guardado hace un mes y él cree que eso es un tropiezo para crecer espiritualmente, ¿sí? Entonces, en ese momento es, hermano, si usted tiene alguna inquietud, con gusto la llevará a la iglesia, pero en este momento es importante concentrarnos en cómo nuestra vida va a crecer espiritualmente a través de la palabra y a través de la oración. Recuerde que acabamos de aprender que es un esfuerzo personal. Yo le tengo que añadir a mi vida esos elementos, ¿sí? O el disco rayado es para insistencias o para cosas absurdas. Hermano, este no es el momento para hablar de eso, con gusto al final. Pero es que a mí me pasó, hermano, este no es el momento, o señor o doña tal, este no es el momento. Y el disco rayado.
Porque usted le da un argumento, entonces él le dice otra cosa, usted le dice otra cosa y él le va a dar otro y ahí se van a quedar. No, no sienta como esa espinita, es que yo tengo que coger ese hermano y lo voy a sentar. Siéntelo al final, hable con él al final, pero no coja el grupo para usted querer un protagonismo o usted querer defender la iglesia. No, 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 no se deje engañar, sean sabios. Para quienes quieran contar una experiencia, bueno, porque uno de los pastores también me hizo esta pregunta, bueno, pero ¿y si la gente el día siguiente, la semana siguiente quiere contar una experiencia de cómo le fue con el reto? Lo vamos a escuchar, qué pena, pero ahí no, en el grupo no, porque ¿cuántas horas vamos a durar en el grupo entonces? Si vamos a escucharle a cada uno la tarea de la semana anterior o el reto que hizo, si se matriculó en el discipulado, si en su oficina ejercitó algo de lo que había aprendido, cómo le ha ido en su tiempo de oración y en lo que se comprometió, no podemos hacerlo. Pero si usted dice, no, pero es que yo quiero saber cómo la gente está practicándolo, bueno, invítelos a tomar un café o me parece una buena idea crear un grupo en una red social o un chat de grupo en donde las personas puedan ir anotando las experiencias de cómo les ha acontecido en la semana. Pero no recomiendo que al inicio del grupo se tome esto porque, vuelvo y repito, la gente cada vez va a querer hablar, la gente va a querer comentar, la gente va a querer dar evidencias de su experiencia y el grupo se puede demorar mucho. Y no queremos que la demora en el grupo vaya a ser un impedimento. Entonces, usted es libre de inventarse cualquier otra estrategia para que tengan esos momentos. Bueno, listo. Es todo. Hasta aquí llegué. De todas maneras, quiero que pasen mi correo. Me gustaría que si alguien todavía tiene dudas, si alguien dice, no, yo estoy enredada, ven acá y a mí yo no hice esto bien, escríbame, estoy para ayudarlos, estoy para aclararles inquietudes. Este formato lo hace el predicador y este formato pasa por un filtro para revisar si cumple con los estándares pedagógicos y puedan ustedes desarrollarlo. Pero si usted dice, no, quiero hacer una sugerencia o para contarnos sus experiencias, se las agradezco, ahí está mi correo electrónico, me pueden escribir y con gusto les atenderé cualquier inquietud. Gracias y Dios les bendiga.